múltiples fronteras y de hecho las fronteras son parte central de la vida a todos los niveles. Pero hablando de lindes, linderos, bordes y fronteras, pues podríamos remitir la imagen a estos 3.100 kilómetros que inician con ese gran encontronazo a partir del cual México pierde más de la mitad de su territorio nacional con los tratados de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Pensar la frontera desde esta realidad fronteriza nos obliga obviamente a colocar varios temas. El primero, la heterogeneidad. Cuando hablamos de la frontera debemos de pensar en muchas fronteras que finalmente le dan sentido. Podemos pensar en los pueblos originales que usualmente se encuentran invisibles de las reflexiones sobre la frontera. Sin embargo, en esta frontera habitan quiliguas, paypay, cumiay, cochimíes, cucapás, yaquis, mayos, seris, guarijíos, sotan, pimas, rarámuris, tepehuanos, mexicaneros, huicholes, coras, en fin. En todo caso, lo que marca esta vida fronteriza es la interacción de dos realidades amplias, el mundo estadounidense con toda su heterogeneidad y el mundo mexicano en toda su heterogeneidad, pero asignadas por una fuerte desigualdad, en la cual, como sabemos, la diversidad cultural, la diferencia cultural, en muchas ocasiones ha sido también un elemento que ha producido y reproducido diversas formas de desigualdad social. No hay una identidad de la frontera. Las ciudades, por ejemplo, como Tijuana, que se han construido con pedacitos de patria que llegan de todas partes, donde aún hoy la mitad de la población no es nacida en Tijuana, donde la migración ha jugado un papel muy importante en la definición de los diversos imaginarios fronterizos y la forma a través de la cual se definen las identidades. Esos umbrales semantizados de adscripción, diferenciación, que finalmente genera una forma de clasificación social en la cual uno participa, sea por pertenencia, sea por adscripción, pero también por asumir elementos que ayudan a la diferenciación, que es muy clara en los contextos fronterizos. Tijuana makes me happy. Tijuana makes me happy. Desde el centro del país, que es una de las, digamos, uno de los espejos, la frontera se construyó desde una mirada sumamente distante y estereotipada. Esta idea de la caída terrenal, la colindancia con la amenaza estadounidense, propició diversos elementos de lo que sería una suerte de patria desfalleciente, de la herida abierta, la herida que no cicatriza. Esto, digamos, desde el lado mexicano, una profunda incomprensión de lo que estaba ocurriendo del lado mexicano, pero también de lo que estaba ocurriendo del lado estadounidense. Cerca de 120,000 mexicanos que quedaron del otro lado y que yo siempre insisto, tuvieron que reeditar su propio génesis, tuvieron que volver a darle nombre al mundo. Yeah, it's a brown Ford Explorer. It was right here. It's been stolen. I want to file a report. Del lado estadounidense ocurría algo similar. La literatura va a registrar de manera muy amplia lo que sería una idea de frontera como ese, digamos, ese prostíbulo del mundo. How is this guy going to know who has our car? The police will tell him. Why will they tell him and they won't tell us? Because we pay him, stupid, right? And he pays the police and suddenly our car appears. Es correcto, es correcto. Debemos también de pensar que al mismo tiempo ocurrían otros elementos, muchos otros de formas de resistencia, de recreación. My favorite salsa picante. Una frontera diversa, plural, atravesada por diversos elementos, sí, de préstamos culturales, como en cualquier contacto entre culturas distintas, de recreación cultural, el hecho de que se incorporen elementos que provienen de la matriz cultural del otro lado no implica que se incorporen tal cual, sino que son recreados desde la propia experiencia cultural de la población que vive en este lado de la frontera, pero también diversos aspectos de resistencia y de disputa simbólica que se escenifican todos los días de forma cotidiana en esta frontera compleja entre México y Estados Unidos.
También habría que destacar nuevos proyectos, decía yo, que escapan a esas miradas tradicionales. Uno de ellos fue el proyecto de Nortec. Que surge de manera muy clara a partir de una fusión de diversos elementos, algunos provenientes de la cultura popular, como lo sería la música de banda y el conjunto norteño, sobre una propuesta de música electrónica, pero también una conjugación de lo que sería la propia proyecto musical con un proyecto visual que muy claramente trabaja en lo que sería una reinterpretación de los imaginarios urbanos fronterizos. Si algo caracteriza lo que está ocurriendo con el arte fronterizo, si es que aplica el concepto, es la pluralidad de miradas. Pero efectivamente en muchos de los casos se va transformando lo que sería una perspectiva ideológica, donde la ironía sustituye al discurso directo denunciativo. Esto, por otro lado, habría que enmarcarlo en un contexto donde los nuevos rostros de la leyenda negra de la frontera y de ciudades como Tijuana, pues han encontrado nuevos asideros. El narcotráfico, la violencia son parte importante de la forma a través de la cual se genera una imagen de la frontera a nivel nacional. No se pueden tapar los más de 1000 homicidios que este año se han dado en Ciudad Juárez. No se puede tapar la enorme complicidad policial que se da en todos los órganos con el narcotráfico. No se puede negar, por supuesto, el miedo social que se incrementa como parte de los secuestros a los cuales se ve sometida, sobre todo la clase media. Y dentro de todo esto, el único soporte, la única contraparte importante frente a estos escenarios del miedo está ocurriendo con el campo cultural, el campo artístico. Cada vez más encontramos la necesidad que se expresa en esta misma frontera de colocar en el imaginario dónde se encuentra la frontera México-Estados Unidos desde una perspectiva cultural. Para mediados de siglo va a haber más de 100 millones de latinos en Estados Unidos, el equivalente de toda la población actual mexicana al norte del Río Bravo. Un desplazamiento que cada vez más encuentra trabas y muerte en el cruce fronterizo. Efectivamente, la frontera no se reduce al narcomundo. Efectivamente, la frontera es mucho más que eso, pero tampoco podemos caer en posiciones ingenuas y, digamos, cerrar los ojos frente a una realidad apabullante y que es el enorme poder que tienen y que han construido las redes del narcotráfico en los espacios fronterizos, pero en el espacio nacional y en los espacios estadounidenses y en los espacios globales.